Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bien, ok. Vamos a hablar sobre la clase de anatomía materno, de la unidad materno-fetoplacentaria o un poco sobre la unidad materno-fetoplacentaria, ¿verdad? Es bastante importante comprender ciertas cosas de cómo funciona la placenta en relación con el feto y en relación a la madre, este, para ver pues cómo funciona el embarazo o en parte cómo se explican que se den algunos fenómenos o de los que depende el éxito del embarazo. También vamos a enfocarnos un poco más acá en la parte que les había hablado la vez pasada en la clase de fisiología sobre la adecuada placentación, que de eso depende mucho el éxito del embarazo, ¿verdad? Que no haya un síndrome de disfunción placentaria. Y vamos a ver cómo es importante que durante las oleadas trofoblásticas, acuérdense que tenemos dos oleadas trofoblásticas, ¿verdad? Y sobre todo que durante la segunda oleada trofoblástica haya un remodelamiento adecuado de las arterias espirales, ¿verdad? Para evitar lo que les dije, que los vasos sanguíneos sean de baja compliance y de alta resistencia, sino que al contrario, ¿verdad? Que les pase bastante sangre y que ofrezcan menos resistencia, porque acordémonos que al término de un embarazo aproximadamente pasa 500 cc por minuto de sangre. Entonces esos vasos tienen que tener un calibre adecuado, ¿verdad? Y no mucha resistencia para que les pueda pasar la sangre. Si no es así, vienen las patologías, ¿verdad? Como la preeclampsia, los trastornos hipertensivos del embarazo, las restricciones de crecimiento, los desprendimientos prematuros de placenta y los partos prematuros, entre otros. Entonces, acordémonos que la placenta de hecho es el órgano más complejo de todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? En un periodo de vida tan corto, tiene que cumplir múltiples funciones, ¿verdad? La placenta se convierte básicamente tiene todas las funciones que tiene todo el cuerpo, ¿verdad? Y en un periodo tan corto. Entonces, de hecho, ahora hay muchos estudios, o la mayoría de estudios de patología materno-fetal se dirigen a estudiar la placenta, ¿verdad? De hecho, ahora, para medir o para ver el riesgo de preeclampsia, lo hacemos ya no con exámenes de orina 24 horas o ya no es lo más adecuado, sino que usamos otras formas como la medición de biomarcadores en sangre materna que son producidos por la placenta, como el factor de crecimiento placentario y el factor soluble de tirosinquinasa. Entonces, eso es solo un ejemplo para que vean que cada día la mayoría de estudios van dirigidos a la placenta. Igual, otro ejemplo muy claro es en los embarazos monocoriales diamnióticos, cuando tienen complicaciones como un síndrome de transición feto-feto, la mayoría de estudios y el tratamiento es dirigido hacia la placenta, ¿verdad? Hacia las uniones entre los vasos sanguíneos o las anastomosis, ¿verdad? Sobre todo las arteriovenosas en esos vasos. Entonces, para que vean la importancia de una placenta, ¿verdad? Todas las funciones que cumplen. Es como básicamente es lo que une al feto con la madre en todas las funciones, ¿verdad? Okay. Como les dije, bueno, se comprende aún en parte, como les digo, es un órgano tan complejo, ¿verdad? Y tiene tantas cosas aún por descubrir que todavía no se entiende del todo, ¿verdad? Y cada día salen cosas nuevas en una vida muy corta, ¿verdad? Y un rápido crecimiento, diferenciación y maduración de las mismas. Y la única función de la placenta no es solo el transporte de oxígeno entre la madre y el feto, ¿verdad? Es solo una de las tantas funciones, ¿verdad? También el transporte de metabolitos respiratorios, la parte inmunológica, ¿verdad? La parte de la inmunidad pasiva, ¿verdad? El paso de anticuerpos, sobre todo anticuerpos tipo IgG, hacia el feto, ¿verdad? Acordémonos que la madre no le puede pasar al feto anticuerpos IgM porque la molécula de IgM es una molécula de un peso molecular alto y es una molécula grande, ¿verdad? De cinco brazos, por lo que la IgM no atraviesa la placenta. Entonces los fetos no tienen IgM de la madre, ¿verdad? Cuando un feto tiene una IgM positiva es producida ya por el feto. Pero la IgG sí pasa a través de la placenta. Bueno, y además la producción de otras hormonas, esteroideas, proteínas, etcétera. ¿Okay? Entonces, recordando un poco de la anatomía placentaria, la placenta tiene dos caras, ¿verdad? Que son la cara fetal y la cara materna. La cara fetal, básicamente es la que tiene a las membranas, ¿verdad? Más afuera al amnios
más por dentro del corium, que son las membranas ovulares. Dentro de la cara fetal está la parte del cordón umbilical, ¿verdad? Que el cordón umbilical se compone de una vena umbilical y dos arterias umbilicales. Esta es una de las excepciones, de las dos excepciones en el cuerpo humano donde hay arterias que llevan sangre, donde hay arterias que llevan sangre desoxigenada y venas que llevan sangre oxigenada, ¿verdad? La vena umbilical transporta sangre oxigenada, mientras que las arterias umbilicales transportan sangre desoxigenada. La otra es a nivel de las venas y arterias pulmonares en la vida fetal. Esas son las únicas dos excepciones, perdón, donde vamos a tener que una arteria lleve sangre desoxigenada y que las venas lleven sangre oxigenada. Como vamos a ver, aquí es donde se va a dar el intercambio gaseoso, donde se va a formar la unidad fetoplacentaria funcional, ¿verdad? Y aquí se ve donde se forman los cotiledones, que se dividen por septos, y estas son las arterias espirales de las que les hablo. Sí. Hola, ¿me preguntaron algo? Ok, seguimos. Estas son las arterias espirales, que se insertan, ven, y aquí donde se van los vasos venosos, los vasos fetales, y se van uniendo para lograr el intercambio gaseoso. Estas arterias espirales, ¿verdad? Que se insertan aquí dentro de los lóbulos, ¿verdad? O cotiledones dentro de la cara materna, son los vasos que tienen que remodelarse adecuadamente, como les explicaba, para que haya una adecuada placentación. Estos son los vasos que van a ser los responsables de que a este lago venoso, donde se va a dar el intercambio gaseoso, llegue la cantidad de sangre adecuada. Entonces, estos vasos tienen que tener una menor resistencia y que les pase un flujo de sangre adecuado, ¿verdad? Sí, entonces, esta es la cara fetal y esta es la cara materna de la placenta. Como les dije, el componente fetal comprende una serie de árboles vellosos elaborados que surgen de la superficie interna de la placa coriónica y se proyectan hacia la cavidad de la placenta. Básicamente, eso es lo que les dije ahorita, ¿verdad? Eso es lo mismo que les acabo de explicar. Este es el componente fetal, ¿verdad? Que surgen en la placa coriónica y estos vasos que se proyectan hacia la placenta. Ok. La morfología de la placenta. Una placenta de término, bueno, es un órgano discoide, como lo vemos acá. Esta cara que ven acá de la placenta es la cara fetal, ¿verdad? Con el cordón umbilical. Aquí es donde vamos a ver si tiene las arterias, dos venas y una arteria umbilical. Y tienen las membranas, ¿verdad? El corium y el amnios de este lado. Y vemos acá donde se ven las arterias y las venas importantes en lo que les expliqué en síndrome de transfusión feto-feto, ¿verdad? Porque las anastomosis de estas arterias en este tipo de fetos, embarazos, son los que producen la patología. Entonces, por medio de fetoscopía, y la ablación intraútero de estas anastomosis, es como se puede intervenir positivamente, ¿verdad? En la historia natural de esa patología. Pero bueno, eso es otro tema aparte, cuando vean la parte de embarazo gemelar. Ok, como les dije, un órgano discoide de aproximadamente 15 a 20 centímetros, con un espesor de 3 centímetros y un peso aproximadamente de medio kilo, ¿verdad? 450 gramos en promedio. ¿Sí? Las dos caras de la placenta, como les dije, aquí viéndolo como más naturalmente, ¿verdad? Menos dibujo. Esta es la cara fetal, como ya les dije, el cordón con las dos membranas, tanto el amnios como el corium, y este es el plato coriónico o la cara coriónica, ¿verdad? De la placenta, y los vasos y la anastomosis, ¿verdad? Entonces ya cuando ustedes escuchen en algún momento en síndrome de transfusión feto-feto o alguna patología y de las arterias y de las venas de la placenta, van a entender que es de esto que les estoy hablando, ¿verdad? Y la cara fetal, ¿verdad? Que si nos devolvemos, esto es lo que vamos a ver en la cara fetal, ¿verdad? Y esta división de los septos que van a ser los cotiledones, que esto es lo que se revisa en la placenta cuando sale la placenta, ¿verdad? Porque si un cotiledón de estos queda adentro pegado, acordémonos que la placenta, cuando se desprende la placenta, ¿verdad? La cara placentaria, los cotiledones, esto es lo que se desprende la mayoría de veces, y si queda alguno de estos, no va a haber una adecuada homeostasia. Recordémonos que en la otra clase vimos que habían 3 capas musculares, ¿verdad? Entrecruzadas en el útero y que la hemostasia fisiológica epinar, ¿verdad? O la contracción del útero, ¿verdad? Es lo que provoca esta hemostasia, porque cuando se desprende esta capa, ¿verdad?
por decirlo así, cuando se desprende esto, estos vasitos de la cara fetal, que son vasos donde les está pasando una cantidad de sangre muy considerable, ¿verdad? Aproximadamente 500 cc por minuto, estos vasos sangran y sangran, ¿verdad? Y la forma es que el útero se contraiga de tal manera que estas arterias se contraigan también, ¿verdad? Se obliteren. Esa es la forma o la mejor forma, el adecuado tono uterino es la mejor forma de producir contracciones, ¿verdad? Entonces, si queda un pedazo de placenta adentro, esta es la segunda causa de sangrado más frecuente, ¿verdad? Tejidos adentro. Y el primero es el tono, ¿verdad? La falta de tono. Pero que quede algún tejido adentro va a repercutir en que el tono no sea adecuado, aunque el útero no se contraiga adecuadamente. Es por eso que es importante que la placenta salga completa, ¿verdad? Para que haya esa hemostasia. ¿Okay? Básicamente la placenta se divide de manera incompleta entre unos 10 a 14 lóbulos, que fue lo que les dije, lóbulos o cotiledones, ¿verdad? Por la presencia de los septos septados o invaginaciones en la placa basal, que es más de lo que ya les había mencionado en ese primer esquema. Un poco sobre el desarrollo placentario, acordémonos que, bueno, se da la fertilización y ¿qué pasa con la fertilización? Volvemos a tener o restablecemos un número de cromosomas diploide. Recordemos que un espermatozoide o un óvulo, los dos tienen 23 cromosomas cada uno, ¿verdad? El espermatozoide puede tener un cromosoma X o un cromosoma Y, y el óvulo siempre va a tener un cromosoma X, ¿verdad? Entonces, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se restablece el número diploide de cromosomas, 46XX o 46XY. La determinación del sexo que se da por el espermatozoide, ¿verdad? Dependiendo si es Y o X, y aquí es donde se pueden dar las triploidías, ¿verdad? Donde en esa cómodamente cromosoma se va un cromosoma extra, por ejemplo, en el cromosoma 21 y tenemos la triploidisomía 21 o síndrome de Down, o en el 13 y tenemos un síndrome de Patau, en el 18 un síndrome de Turner, que son los más frecuentes, ¿verdad? O uno menos en el X, solo tenemos un X, no tenemos ni Y ni el otro X, y es un síndrome de Turner, ¿verdad? Que es un 45X0. Después de que se unen el óvulo con el espermatozoide, es el inicio de la división o de la segmentación celular. Hablando de esto, ¿ustedes saben cuál es la trisomía más frecuente de todas? La 21. Ok, la 21 es la trisomía que vemos con personas vivas más frecuente, ¿verdad? Los niños con síndrome de Down son los que llegan a nacer, la mayoría, y dependiendo del tipo de cardiopatía, los Downcitos, acordémonos que el 50% pueden tener, el 50% tienen cardiopatía, y dependiendo de lo compleja que sea esa cardiopatía, va a depender su esperanza de vida, ¿verdad? Pero un Down que no tenga tantos problemas de salud, puede llegar a ir más o menos unos 60 años, ¿verdad? En promedio, a los que le va mejores, pero esos son los que, digamos, de las trisomías, esa es como la que es menos severa, por eso es que vemos a los niños con síndrome de Down, o por eso es que es la más famosa, pero la trisomía más frecuente es la trisomía 16. ¿Han visto alguna trisomía 16? No, doctor. Exacto, nunca hemos visto una trisomía 16, ¿por qué? Porque es letal, es súper letal, pero es la causa más frecuente de abortos, y es la trisomía más, que se da más en los abortos. De hecho, pregunta de examen en la parte genética. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues porque los abortos se mandan a estudiar, ¿verdad? A veces se les hace el cariotipo y se ve que era una trisomía 16, pero no, nunca se ha visto una trisomía 16 viva, ¿verdad? O caminando. O bueno, por lo menos que yo haya escuchado o sepa o haya leído. Okay. Entonces recordemos, bueno, que después de la unión empieza la división celular, ¿verdad? Y ya como a los 2, 6, 7 días se forma la mórula, que es esta capa de 8 células. Y después, como al 7º día, cuando se implanta la mórula, se empieza la división, ¿verdad? Y se forma una capa donde está el polo embrionario, el blastocisto, el epitelio del endometrio y una capa de masas de células internas. Y aquí el trofoblasto, que básicamente este trofoblasto es lo que va a empezar a incidir, ¿verdad? Sobre el endometrio, o a profundizar en el endometrio, ahí es donde se dan las oleadas trofoblásticas, y ahí es donde se va a formar la placenta, ¿verdad? Cuando cuando este trofoblasto, la invasión trofoblástica, se empieza a dar, ¿verdad? Que empieza desde el momento en donde donde se implanta
el cigoto aquí a nivel de a nivel del fondo uterino, que es el sitio más frecuente de implantación, ¿ven? Y aquí ven donde empieza ya la oleada trofoblástica o la invasión trofoblástica. Entonces, después del día 6 de la fertilización, ¿verdad? Inicia la implantación del blastocisto tardío en el endometrio. Es básicamente esto que les estoy diciendo. Inicia la implantación del blastocisto en el endometrio. La implantación se produce por el lado de masa celular interna que corresponde al polo embrionario. Este es el polo embrionario. Ok, el polo embrionario. Y aquí es donde se va a dar la implantación, ¿verdad? Por el lado de la masa celular interna. Para el día 7 el trofoblasto se divide en dos partes, en trofoblasto y en sincitio trofoblasto. El trofoblasto, en trofoblasto, perdón, y en citotrofoblasto. El trofoblasto es más interno y el sincitio trofoblasto es la capa más externa, que es la que va a invadir con mayor profundidad. Ven que incluso llega ya aquí a las glándulas uterinas y los capilares endometriales, que va a invadir con más profundidad el endometrio, ¿verdad? Y la capa de células internas ya se divide en dos, en el hipoblasto y en el epiblasto. Y ya tenemos dos cavidades, una cavidad amniótica y la cavidad exocelómica y las membranas exocelómicas. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se va diferenciando el feto? Entonces, vemos que del trofoblasto se dividió en dos, ¿verdad? En cito y sincitio trofoblasto. Acá el trofoblasto, aquí el sincitio trofoblasto. Y el embrión va a ser un embrión bilaminar para ese momento, para el día 7. Tiene la cavidad amniótica y la cavidad exocelómica y se dividió en hipoblasto y epiblasto. Entonces, bilaminado y bilaminar. Okay, lo vemos aquí, epiblasto, hipoblasto, cavidad amniótica y cavidad exocelómica. Ok, entonces para los días ya 8, 9 días es una penetración, un proceso de invasión continua, ¿verdad? De la placenta. Se forman vellosidades y lagos en los espacios intervellosos. Esto es un contacto que permite que la circulación fetal se ponga en contacto con la circulación materna. Aún no hay intercambio gaseoso, ¿verdad? Y empieza la modificación de la vasculatura materna por las células del trofoblasto. Esto vamos a ver más adelante y es bastante importante, es lo que le digo, es la base de la fisiología o de la fisiopatología para que no se den problemas como preeclampsia. Ya más o menos para el día 13 tenemos la formación de las vellosidades coriales primarias o coriónicas primarias. Las vellosidades coriónicas primarias tienen citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, o sea, tienen solo este par de capas, ¿verdad? Cito y sincitio trofoblasto. Okay, para el día 14 se rompen las arterias espirales, los espacios intervellosos se llenan de sangre materna, están cubiertos por sangre materna, ¿verdad? Los espacios intervellosos, y aún no se mezcla la sangre materna con el espacio fetal. Entonces vemos que para el día 13 ya estas arterias espirales, bueno, que están por acá, los vasos se rompieron y ya fueron invadidos, ¿verdad? Y se van a llenar de sangre materna, pero aún no hay intercambio gaseoso entre la madre y el feto. Ok, para el día 16 vemos cómo se forman las vellosidades secundarias, que a diferencia de las primarias, que eran solo citotrofoblastos y citotrofoblastos, también tienen mesodermo extraembrionario, que es una capa de las células primarias, ¿verdad? O de las células madre, de las tres capas embrionarias, que permite la producción de algunos tejidos, vamos a ver más adelante. Okay. Para el día 17 aparecen las vellosidades terciarias, que son la unidad funcional de la placenta, aunque para el día 17 aún no funciona la vellosidad terciaria. Para el día 21 ya aparece la sangre fetal, la vellosidad terciaria empieza a funcionar al día 21, ¿verdad? Esta es la unidad funcional de la placenta y se compone de citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y además tiene endotelio vascular. Y es aquí a partir del día 21 donde se establece la circulación fetoplacentaria. Entonces, a manera de resumen, al día 12 empiezan a formarse las vellosidades, al día 21 se rompen las arterias espirales, al día 17 se da la formación de los vasos fetales y al día 21 es cuando aparece la sangre fetal. O sea, al día 21 es cuando aparece el intercambio gaseoso o la circulación materno-placentaria en la unidad funcional, que es la vellosidad terciaria, ¿verdad? Que se compone de citotrofoblasto, sincitotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y endotelio vascular. ¿Okay? Entonces, si vemos este esquema, ¿se acuerda que les había dicho que había un trofoblasto que se dividía en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto? Vemos que el citotrofoblasto va a tener una capa extravellosa y una capa vellosa que al final va a dar espacio a células o
glándulas, ¿verdad? Y parte de las vellosidades placentarias, igual que en cistitis trofoblasto. Y la capa de células internas, que es lo que va a producir el feto, ¿verdad? Vemos que del hipoblasto, básicamente van a salir el saco, la membrana, la vesícula vitelina, y parte del mesodermo, pero la mayoría de estructuras va a salir del epiblasto. Vemos que el epiblasto va a tener el ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿verdad? Entonces, básicamente del epiblasto es donde se va a formar realmente el feto. Entonces, del hipoblasto solo vamos a tener vesícula vitelina y parte del mesodermo extraembrionario. Pero realmente el feto se forma del hipo, ¿verdad? Y del epiblasto es donde se forma el feto, ¿verdad? Que el feto se forma a partir de estas tres capas embrionarias primarias, ¿verdad? Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y va a contribuir también el epiblasto con formación de las membranas, pero en realidad, básicamente el feto sí, o sea, lo que forma el feto es la parte del epiblasto. Entonces se hablaba de las teorías de la invasión, ¿verdad? O de las dos oleadas trofoblásticas. La primera oleada se da más o menos entre la semana 6 a 7 y de la semana 12 a la 13. Esta es, o solo invade la decidua, ¿verdad? Mientras que la segunda oleada trofoblástica va desde la semana 13 a la semana 14 de inicio y llega como hasta la semana 18, hasta la semana 22. Y esta es más profunda, esta llega hasta el miometrio, ¿verdad? Ok. Es una invasión del trofoblasto endovascular a las arterias espirales de la decidua, mientras que esta llega hasta las arterias espirales del miometrio. En esta es menos profunda y no invade la capa media ¿verdad? Decidual, mientras que en esta la invasión es más profunda. Aquí la angiogénesis es ramificante, mientras que aquí la formación de nuevos vasos o angiogénesis no es ramificante, ¿verdad? Ya recordemos que aquí estamos más profundo y al principio es una circulación de alta resistencia, pero la segunda oleada, ¿verdad? Las oleadas trofoblásticas tienen como fin convertir esto en una circulación de baja resistencia. ¿Para qué? Para que no se mantenga este estado de hipoxia, ¿verdad? De baja cantidad de oxígeno, sino más bien sea un estado de hiperoxia, donde haya adecuada cantidad de oxígeno. Si esta remodelación no se da de la forma adecuada, y se continúa en un estado de hipoxia, va a haber un proceso inflamatorio crónico de la placenta. Y ese proceso inflamatorio crónico de la placenta en un estado de hipoxia, liberación de radicales libres y todo, es lo que va a provocar la fisiopatología de enfermedades como la preeclampsia. Y precisamente ese proceso inflamatorio crónico es lo que medimos indirectamente con los biomarcadores, ¿verdad? El factor soluble de tirosinquinasa, que se secreta en muchísimo más cantidad en pacientes con una placenta inflamada, por decirlo así, una placenta que no tuvo una adecuada remodelación y una adecuada invasión trofoblástica. Entonces, vean lo que les estoy explicando. Para el tercer trimestre, vean cómo son las arterias espirales, ¿verdad? Son arterias de baja compliance, o sea, de bajo calibre, que les pasa poco volumen de sangre y de alta resistencia. Estas capas son más gruesas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos que pasen entre el segundo y tercer trimestre? Que estas arterias se remodelen, ¿verdad? Aumenten su calibre y básicamente la parte de las células, la parte muscular de estos vasos sanguíneos, la capa muscular, es la que se modifica por el trofoblasto, ¿verdad? Y por decirlo así, se destruye, se hace más delgado para que estas arterias tengan baja resistencia y permitan el paso de cantidades importantes de la sangre, que es lo que ocupamos para el final del embarazo, ¿verdad? Entonces, esto es una lucha constante, o esto se da gracias a un balance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos y los factores vasoconstrictores y vasodilatadores, como el óxido nítrico, las prostaciclinas, y por el otro lado tenemos a las prostaglandinas y las prostaglandinas, sí, principalmente. Entonces, básicamente, y tromboxanos, ¿ok? Básicamente, ¿quién ayuda en esto? La aspirina. La aspirina ayuda al ser un inhibidor de prostaglandinas, ayuda a tener un balance entre los factores vasoconstrictores y vasodilatadores y permite una mejor reestructuración o una mejor remodelación de estas arterias. Por eso es que en pacientes con factores de riesgo, cuando vean la clase de preeclampsia o así, van a ver que a estos pacientes se les inicia aspirina por ahí de la semana 10 o 12 antes de la segunda oleada placentaria para permitir o que esa remodelación sea más adecuada. Y se ha visto que el uso de aspirina en estos pacientes y que lo tomen durante la noche disminuyen el riesgo de preeclampsia en
pretérmino aproximadamente en un 60 a 70%. Entonces, de ahí la importancia de darle la aspirinita a estas pacientes, ¿verdad? Ok, como les dije, el desarrollo placentario normal, entonces es un balance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos, como les expliqué. Okay. La placenta, la parte de la deciduación, acordémonos que la decidua tiene la capacidad de tener mucho glucógeno, lógicamente, para la producción de energía. La decidua se divide básicamente en dos capas, la decidua capsular, que es lo que recubre al producto de la concepción, y la decidua parietal, que es el resto de decidua, ¿verdad? La que no está en contacto con el producto de la concepción y que es la que cubre el endometrio restante. Posteriormente, ambas deciduas se funcionan en la capa posterior, ¿verdad? La placenta, como les dije anteriormente, tiene un componente materno, ¿verdad? Que es la decidua basal, y el componente fetal, que es el corión frondoso o la cara fetal, y el conjunto de vellosidades con sus ramificaciones, y la placenta que llega a pesar aproximadamente medio kilo y de un grosor de 3 centímetros. Y tenemos dos caras placentarias, ¿verdad? La cara materna o la cara de Duncan, que es un 25% de los casos, que es donde están los cotiledones, y la cara fetal, que es Schultz, que se da en el 75% de los nacimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes ven un parto y cuando se da el alumbramiento a la salida de la placenta, el 75% de las veces lo que van a ver son las membranas, ¿verdad? La cara fetal de la placenta. Ok. Y el 75% de las veces cuando tienen un parto, lo que va a salir a la hora del alumbramiento es esto. En un 25%, que es la presentación o la variante Schultz, y este 25% de Duncan, solo en un 25%. ¿Cuál es la importancia clínica de eso? Cuando vean esto y salga primero la cara materna, ¿verdad? Importante revisar porque hay mayor riesgo de que tenga algún cotiledón se haya quedado adentro, ¿verdad? Entonces hay algún mayor riesgo de hemorragia postparto. Entonces, en ese 25% de los casos, pues hacer una revisión un poquito más exhaustivo, más minuciosa. ¿Ok? Además del intercambio gaseoso, como les había dicho, la placenta tiene múltiples funciones, ¿verdad? Otra función importante de la placenta es la función endocrinológica. Entonces, básicamente, recordémonos que en la invasión placentaria tenemos el citotrofoblasto y el sitiotrofoblasto. El citotrofoblasto tiene básicamente las hormonas o los péptidos muy similares a los que se producen en el hipotálamo, ¿verdad? La CRH, la GnRH, la TRH, que son hormonas liberadoras de cortisol, de hormona de crecimiento, de la somatostatina y de la hormona liberadora de tiroides, ¿verdad? De tiroxina, de TSH, de hormona estimulante de la tiroides. Mientras que el citotrofoblasto va a producir otras hormonas, ¿verdad? Como la enocorticotropina, la HCG, ¿verdad? La gonadotropina coriónica humana. Recordémonos que la gonadotropina coriónica humana es una glicoproteína que tiene un peso molecular entre 3.600 a 4.000 Dalton. Aparece en la sangre materna desde el momento de la implantación y el pico de gonadotropina se da entre las 8 a las 10 semanas, con una meseta, o sea, alcanza su meseta como por ahí de las 20 semanas. Además de gonadotropina, tenemos la producción de LH, ¿verdad? Hormona luteinizante, de prolactina, de proteína plasmática asociada al embarazo, que la medición de esta y la disminución en más de 2 múltiplos de la media es importante. De hecho, es un marcador, como lo vamos a ver en otra clase, de cromosomopatías, la disminución de la proteína plasmática asociada al embarazo, y también en otras funciones como la proteína plasmática 5. En cuanto a la gonadotropina, importante con la gonadotropina es que, acordémonos que la gonadotropina tiene dos cadenas, ¿verdad? Las alfa y las beta. La cadena alfa de la gonadotropina coriónica humana es igual a la cadena alfa de la TSH, de la FSH y la LH. Todas las cadenas alfa de las 4 hormonas son iguales. Por eso es que medimos la unidad beta, ¿verdad? De gonadotropina. Por eso es que ustedes oyen una prueba de embarazo y le mandan su beta, ¿verdad? Su beta cuantificada o así. Y hablando de su beta cuantificada, ¿cuándo es que medimos la hormona o por qué nos interesa medir? No solo si la prueba está positiva o negativa, ¿verdad? La prueba de embarazo, sino que nos interesa a veces, cuando estamos haciendo un ultrasonido por un sangrado del primer trimestre o un dolor pélvico en una prueba de embarazo positiva, nos interesa medir esa hormona. ¿Por qué? Porque acordémonos que dentro de los sangrados del primer trimestre no solo hay abortos, ¿verdad? Como causas, también está el embarazo ectópico y la mola.
Entonces, básicamente esa medición de la hormona la hacemos cuando no vemos el embarazo dentro del útero, ¿verdad? O no sabemos dónde está el embarazo y vamos a buscar esa hormona. Entonces, si medimos la hormona y tenemos valores, en teoría 1500, ¿verdad? Con los aparatos de ultrasonido ahorita, con valores superiores a 1000 o un poco menos, ya la podemos ver por ultrasonido vaginal. Y en la teoría, para verla por vía abdominal, tiene que ser valores de hormona mayores a 6000, ¿verdad? Como le digo, con los transductores y la tecnología de ahora lo vemos con valores mucho más bajos. Pero es importante para ver si vamos a ver la hormona, si vamos a ver algo o no. Y la comparación de esa hormona en 48 horas, que en fetos viables, ¿verdad? O en embarazos que en teoría van a ser viables, tienen que tener un aumento. Antes se decía que de un 50% en 48 horas. En infertilidad se habla que de un aumento de 33%, porque se vio que si el punto de corte era de un 50%, se estaban evacuando embarazos que al final sí iban a resultar viables, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de medición de gonadotropina y el control en 48 horas, tiene que tener por lo menos un aumento del 33%, ¿verdad? Y lo vemos, para ver, entonces, si esa hormona bajó, ¿verdad? Más bien, estemos posiblemente ante un aborto, ¿verdad? Si bajó radicalmente de un día para otro, en 48 horas, básicamente o probablemente lo que haya tenido la paciente es un aborto. Si la hormona no aumentó ese 33% y se mantiene en una meseta o el aumento es muy leve, tenemos que irnos a buscar un embarazo ectópico, ¿verdad? Que esté en alguna trompa o en algún, que es el sitio más frecuente de los ectópicos, o en alguna otra parte, pero no dentro del útero. Y si el aumento es más del 33%, es posiblemente un embarazo viable y que sea muy temprano y que aún no se vea dentro del útero, ¿verdad? Entonces, esa es la situación clínica o por eso ese es el momento donde medimos la hormona, la gonadotropina, ¿verdad? La otra instancia clínica donde hacemos medición de gonadotropina es cuando estamos diagnosticando una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿verdad? O una mola. ¿Por qué? Porque valores mayores a 100,000 son factor de riesgo para recurrencia. Entonces, siempre a la mola, antes de meter la sala y evacuarla, hay que hacerle una gonadotropina, sobre todo para establecer el riesgo, ¿verdad? El diagnóstico, pues, es patológico, ¿verdad? Cuando se diagnostica, ¿verdad? Aunque clínicamente usted lo puede hacer y por ultrasonido, pero la mayoría de veces el diagnóstico definitivo es ya cuando se hace el estudio por patología y se reporta la mola, ¿verdad? Ok. Otras funciones, ¿verdad? La producción de las hormonas esteroideas, tanto los estrógenos como los tres tipos de estrógenos, ¿verdad? Estrona, estradiol y estriol. Y los progestágenos, ¿verdad? Que son gracias a la 17 alfa hidroxiprogesterona y la progesterona que la placenta la produce por sí sola, ¿verdad? Acordémonos que al principio el encargado de mantener el embarazo es el cuerpo lúteo, ¿verdad? Como hasta la semana 9 más o menos. Después de ahí ya la placenta empieza a producir sus propios estrógenos y progesterona. Entonces ya el cuerpo lúteo deja de ser tan importante, ¿verdad? Pierde un poco su función, pero para el principio del embarazo el cuerpo lúteo sí es muy importante. Entonces, clínicamente, ¿qué significa esto? Bueno, en alguna cirugía o así, ¿verdad? Si estamos, pues, es importante diagnosticar, por ejemplo, en el contexto clínico, bien, un embarazo ectópico, ¿verdad? Porque ha pasado que se ve una masa y al final es un quiste del cuerpo lúteo, es otra cosa. Y si no se hacen las mediciones correctas de la hormona o si no se hace el ultrasonido correctamente o así, podemos perfectamente meter a sala y operar a esa paciente y quitarle, por ejemplo, un quiste del cuerpo lúteo, ¿verdad? Este, y más bien quitar ese cuerpo lúteo al principio del embarazo y terminar con un embarazo que en teoría pudo haber sido un embarazo viable, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son las importantes saber y que han pasado, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo digo que es importante saber bien cómo funcionan las cosas, el porqué de los exámenes y cuando hay un examen, como todo, es porque tiene alguna base científica o algo, hay que saber cómo usarlo, cómo interpretarlo y en qué contexto, ¿verdad? Dependiendo de la circunstancia para poder hacerlo adecuadamente. Si no, podemos llevar a incurrir a errores, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante conocer todas estas bases o estas materias que por lo general son un poco tediosas, ¿verdad? Son temas raros, ¿verdad? O que se entienden poco, pero si uno va leyendo y va estudiando sobre esto, va a entender muy fácilmente después cuando le hablen de que estamos midiendo la hormona y va a saber y que tenemos esto o cualquier patología, que es la base. De hecho, como les repito nuevamente, ya se los había dicho probablemente, si ustedes tienen buenas bases en anatomía, fisiología y la parte de química, o bioquímica, y saben por qué pasan las cosas o por qué suceden las cosas, les va a ser muy fácil comprender la fisiopatología, ¿verdad? Si conocen lo normal,
les va a ser muy fácil entender por qué y no van a tener que aprenderse las cosas tan de memoria, sino que van a entender el por qué pasan las cosas y cómo suceden, ¿verdad? Y les va a dar un plus porque van a saber el por qué se hacen los exámenes, ¿verdad? Eso es una pregunta que siempre tienen que hacerse, o sea, si ustedes están viendo un examen, no es solo aprendérselo de rutina, ¿verdad? Ustedes no van a ser técnicos, ¿verdad? O no van a ser personas que solo siguen un procedimiento o una normativa, ustedes van a ser médicos, entonces tienen que siempre preguntarse el porqué de las cosas, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ser médico y ser un técnico. Entonces, ustedes no solo trabajan aprendiendo protocolos, sino que ustedes tienen que saber el por qué se hacen las cosas o el porqué de las cosas, ¿verdad? Ok, recordémonos entonces que tenemos las tres, ¿verdad? Los tres estrógenos y la progesterona, que los produce la placenta a partir de la semana 9 y requiere los tres compartimientos, tanto el compartimiento fetal, así como el compartimiento placentario y el compartimiento materno. Entonces, entre diferencias entre el compartimiento materno, el compartimiento placentario y aquí es placentario, ¿verdad? Con I, y el compartimiento fetal, acordémonos que del compartimiento materno y el compartimiento placentario se producen los esteroides a partir de colesterol, ¿verdad? El colesterol que está presente en todas las células, en las membranas, ¿verdad? Mientras que el compartimiento fetal es a partir de cortisol que deriva o que viene de las suprarrenales fetales. Las glándulas suprarrenales en el feto son importantísimas. De hecho, las suprarrenales en el feto son órganos vitales. Cuando hay una redistribución de flujo de sangre en el feto, en patologías como restricción de crecimiento, esa sangre va más hacia corazón, hacia cerebro y hacia las suprarrenales fetales, de hecho, porque son los órganos más vitales para la supervivencia del feto. Entonces, vemos que del cortisol fetal, por la 17 alfa hidroxilasa, vamos a producir progesterona, o del mismo cortisol fetal, por la 17 o 20 desmolasa, vamos a producir 17 alfa pregnenolona, que después por la dihidroepiandrosterona, sí, y las aromatasas vamos a producir eroestronas y al final vamos a producir estradiol, ¿verdad? Y por colesterol, ¿verdad? Tanto materno o placentario, que se transforma en pregnenolona y esta misma se va a producir en progesterona, que por la 17 alfa hidroxilasa se va a producir la 17 alfa hidroxipregnenolona y al final la vía común de esto es la producción de progesteronas y de estradiol, ¿verdad? Que es al final lo que ocupamos para el mantenimiento adecuado del embarazo, ¿verdad? Entonces vemos que los tres compartimentos, tanto el materno, placentario y fetal, por medio de la 17 alfa hidroxilasa como hormona principal, y bueno, aquí la 17 alfa hidroxipregnenolona, ¿verdad? Van a llegar a producir progesterona y estradiol. Okay. ¿Cómo funciona la placenta? Okay. Entonces, como les dije, no solo es el transporte de oxígeno, ¿verdad? Sino que también nutrientes de la madre hacia el feto. No solo es llevar cosas al feto, sino que también es lo que el feto desecha, ¿verdad? O lo que el feto saca, que tiene que volver a la placenta, ¿verdad? Y volver a la madre para el constante recambio, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta transferencia se regula por un montón de factores, ¿verdad? No solo anatómicos, sino también fisiológicos, bioquímicos. La placenta no es solo una barrera, ¿verdad? También va a modificar su grosor conforme aumenta la edad gestacional. Hay diferentes presiones, ¿verdad? Siendo mayor del lado materno, esto por gradientes de presión permite paso de solutos, ¿verdad? Por difusión simple, muy fácilmente, como vamos a ver más adelante. Hay diferencia de presiones, ¿verdad? Hay mayor presión osmótica del lado materno que del lado fetal, también lo que produce lo mismo que les acabo de decir, la facilidad de transferencia de solutos de un lado a otro. Hay concentración de sustancias a cada lado de la barrera, ¿verdad? De la placenta, que también permite el paso de sustancias y del metabolismo placentario va a depender de un montón de cosas, ¿verdad? De la edad gestacional, de las contracciones, de la presión de la madre, del ejercicio, ¿verdad? Todo esto puede influir sobre la placenta. ¿Okay? Entonces, básicamente, dentro de los mecanismos de transfusión de la placenta, tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo y la pinocitosis, ¿verdad? La difusión simple es el paso de un medio de mayor a menor soluto, ¿verdad? Eso es muy fácil. La difusión facilitada es lo mismo, un paso del medio de mayor a menor soluto, pero
ocupa algún transportador que le ayude a pasar sobre la placenta. Las difusiones simples y facilitadas no requieren ATP o no consumen energía, ¿verdad? La difusión simple va por un gradiente de presión o por un gradiente de solutos, entonces esta sí requiere el paso de energía. Y la pinocitosis es básicamente como una invaginación, ¿verdad? Como que la placenta, recordemos las células, como la fagocitosis, así, cómo lo hacían, ¿verdad? Como que envolvía a la sustancia, la placenta, y la metía adentro, ¿verdad? Básicamente así como que se la comía. Esa es la pinocitosis, ¿verdad? Entonces queda a partir de una invaginación de la placenta, la sustancia pasa, por decirlo así, la placenta se la traga y de esa forma la permite atravesarla. Esos son básicamente los mecanismos principales de transferencia que se dan en la vida placentaria, ¿verdad? Entonces, tenemos a la madre y al feto, y la difusión simple, como les dije, es una concentración de sustancias, ¿verdad? A los dos lados de la barrera. Si hay más sustancias del lado materno, van a pasar al lado fetal, ¿verdad? Con una tendencia o el fin de esto, ¿verdad? La fisiología de esto es tratar de igualar los dos sitios, ¿verdad? Para producir una cantidad igual de sustancias y una cantidad igual de presiones, ¿verdad? Okay, la transferencia por este mecanismo se realiza sin gasto de energía, como les dije, y dentro de los ejemplos más comunes de difusión simple está en el paso de oxígeno, ¿verdad? El intercambio gaseoso. La madre, recordemos en la clase de fisiología, que tiene esa sensación de sensación como de disnea, ¿verdad? Porque las respiraciones por la progesterona les da una sensación subjetiva porque son un poco más profundas. La frecuencia respiratoria no aumenta durante el embarazo y recordemos que el volumen corriente aumentaba levemente. Básicamente esto lleva a la madre a un estado de alcalosis respiratoria fisiológica. Entonces, esta alcalosis respiratoria, ¿qué quiere decir? Que la madre va a tener concentraciones de oxígeno, y el feto va a tener, lógicamente, si está sacando, ¿verdad?, concentraciones más altas de dióxido de carbono. Entonces, esto es lo que permite que por difusión simple de la madre pase oxígeno hacia el feto y el feto pase dióxido de carbono hacia la madre, ¿verdad?, constantemente. Como les dije, ¿verdad?, el embarazo está hecho para que el feto sobreviva en todo momento, ¿verdad? Y creo que ya se los había mencionado, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, el feto suena feo, pero es como una especie de parásito durante el embarazo, ¿verdad? Y al feto no le va a faltar nada, mientras que la madre esté bien. Inclusive la madre, estando mal, tiene que estar en una situación muy crítica para que el feto vaya a tener algún faltante de solutos, ¿verdad? O algún faltante de lo que el feto necesite realmente. Pero, como les digo, primero se alimenta el feto antes de cualquier cosa en la madre, ¿verdad? Entonces ve cómo pasa el intercambio gaseoso, y además hay paso de electrolitos, de agua, ¿verdad? A través de este mecanismo de difusión simple, ¿verdad? Que no requiere energía, y es el paso a través de concentración de las sustancias, ¿verdad? Entonces aquí va a haber una mayor concentración de una sustancia, o aquí va a haber una mayor concentración de una sustancia, lo que va a permitir el paso de un lado a otro, ¿verdad? Hacia donde haya una menor concentración de esa sustancia. El ejemplo más claro de difusión simple, el transporte gaseoso, ¿verdad? Otros ejemplos, el agua o los electrolitos. Básicamente más de lo mismo, ¿verdad? Un lugar de mayor presión o un lugar de menor presión, y dentro de los electrolitos, básicamente todos, ¿verdad? Pasan por difusión simple. La difusión facilitada, ocupamos, ¿verdad? También que haya una diferencia, ¿verdad? En presiones, o haya una diferencia de concentración de solutos. Tampoco utiliza energía, pero ¿qué es la diferencia de que requiere un transportador, ¿verdad? De hecho, muy frecuente, y el más frecuente ejemplo es el transporte de glucosa, ¿verdad? Entonces, el ejemplo más frecuente de transporte de difusión facilitada es el transporte de glucosa, ¿verdad? Que acordémonos que la glucosa es la principal fuente de energía para el feto. No hay gluconeogénesis fetal, ¿verdad? La mayor demanda de glucosa se da por el tercer trimestre. Hay una regulación fetal, ¿verdad? En patologías como diabetes o RCU puede haber menor flujo, ¿verdad? En patologías, de hecho, no sé si han escuchado que cuando nace un bebé de una madre diabética, los neonatos lo valoran y lo dejan en observación de 24 a 48 horas buscando disminución de la glucosa, la hipoglicemia. ¿Por qué ocurre esto? Porque la insulina no atraviesa la placenta, pero la glucosa sí.
Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Que el feto donde le está llegando más glucosa de la cuenta, tiene que hipertrofiar su páncreas, ¿verdad? Las células beta del páncreas para producir su propia insulina. Entonces el feto se regula, ¿verdad? Según la cantidad de glucosa que le llega. Si le está llegando más cantidad de la cuenta de insulina, porque la madre es diabética, el feto va a ocupar más producción de más cantidad de glucosa, el feto va a ocupar más producción de insulina de sus propias células beta. Entonces, cuando el feto nazca y ya no tenga o no esté expuesto a esa gran cantidad de insulina, perdón, a esa gran cantidad de glucosa que le estaba pasando de la madre, siempre va a estar produciendo esa gran cantidad de insulina o secretando, ¿verdad? Entonces, es por eso que esos fetos pueden o tienen riesgo de hacer hipoglicemias al momento del nacimiento, ¿verdad? Okay. El transportador más frecuente son los GLUT1, ¿verdad? Que es el medio de transporte a través de la placenta por el cual pasa la glucosa de la madre al feto. ¿Okay? Importante aquí, vean que al feto nunca le va a faltar glucosa. Entonces, algo que vemos muy frecuentemente en la práctica clínica, que llega un bebé y le están haciendo un monitoreo fetal, ¿verdad? Que es una prueba de bienestar fetal que hacemos después de las 30 semanas. Y la importancia o el valor real de esas pruebas de bienestar fetal son su alto valor predictivo negativo, ¿verdad? Entonces, un monitoreo fetal normal, un NST, tiene un alto valor predictivo negativo de la probabilidad de 0.0, no me acuerdo cuánto por ciento, de que el feto vaya a tener algún problema. Entonces, bueno, usted le hace un monitoreo y básicamente tiene un 99.9% de certeza de que el feto está bien. Muchas veces pasa que le hacen ese monitoreo y el bebé está como, o sea, en ese momento no sale como deberíamos verlo, reactivo variable, ¿verdad? Entonces es una práctica frecuente en los hospitales y en todo centro médico que le ponen glucosa o le dan de tomar glucosa a la madre, o le dicen, váyase como un chocolate, váyase como un confite. Eso no tiene un fin fisiológico real. ¿Por qué? Porque al bebé no le falta el azúcar, el bebé va a tener el azúcar en todo momento, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de eso y cuál es la explicación de que pase eso? De que los bebés duermen aproximadamente un tercio del tiempo, entonces de una hora más, básicamente 20 minutos, y ese es el fin del por qué el monitoreo le dicen que dure 20 minutos. En realidad, si usted tiene un monitoreo en 3 minutos y ya hizo 2 aceleraciones de más de 15 segundos y de más de 15 latidos, ya tiene la definición de reactividad, ¿verdad? Y si tiene una variabilidad adecuada, con diferencia, más de 5 latidos por minuto, ya el monitoreo está reactivo variable, ya usted puede terminar la prueba, pero la prueba dura 20 minutos, o las pueden hacer hasta 20 minutos por eso mismo, ¿verdad? Para evitar esa ventana del tiempo donde el bebé esté dormido, ¿verdad? Y que se reactive solo. Sí hay otros como el estimulador vibroacústico o así, no sé si lo han visto, esos aparatitos donde despiertan al bebé con un poco de sonido, vibración, ¿verdad? O lo que usaban antes las monedas, ¿verdad? Para dar unos golpecitos y despertar al bebé. Pero los paneles de suero con glucosa no va a cambiar, ¿verdad? El resultado del monitoreo, eso no. De hecho, en el GABE, ahí viene textual y viene una parte donde dice, la parte de monitoreo, creo, en el capítulo, donde el uso de glucosa que no está indicado, ¿verdad? Para mejorar los monitoreos o para que el monitoreo se reactive y que no tiene una base fisiológica. Entonces, si ustedes ven esto y entienden que por difusión facilitada al bebé nunca le va a faltar glucosa, van a ver por qué también van a entender estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de por qué darle glucosa a la madre no va a reactivar un monitoreo y de por qué la prueba no tiene que durar 20 minutos, sino que la prueba, sino que la prueba puede durar 2 o 3 minutos, pero entonces esa es la diferencia. Entonces usted llega y le pregunta a mucha gente que está trabajando en los servicios, ¿verdad? Inclusive médicos, y usted les pregunta, ¿pero por qué el monitoreo? No, es que son 20 minutos, o porque o ¿por qué la glucosa? El suero, ¿por qué? Porque todo el mundo les pone. Y entonces esa es la gran diferencia, eso es lo que hace la diferencia entre ser médico a ser un técnico, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que aprender el porqué de las cosas para saber cómo funcionan las pruebas y cómo varían de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando ustedes les pregunten por qué el monitoreo tanto tiempo, o por qué tienen que saber las bases del por qué se está haciendo una prueba para obtener ciertos resultados, como les digo. Okay. El transporte activo, sí consume energía, ¿verdad? Consume moléculas de ATP y va en contra de gradientes de concentración. El feto tiene muchas proteínas y ocupa meter mayor proteínas. Entonces, los aminoácidos, ¿verdad? Son el mejor ejemplo de transporte activo en la vida fetal, ¿verdad?
Acordémonos que el feto usa los aminoácidos de la madre no solo para sintetizar proteínas, sino también para su metabolismo oxidativo. O sea, el feto, sobre todo en el tercer trimestre, va a tener un alto consumo de energía y el feto está en un estado anabólico, ¿verdad? De crecimiento constante, sobre todo durante el tercer trimestre. Y entonces va a tener un gran consumo de energía, ¿verdad? Y la glucosa que le pasa al feto es importante, recordémonos, para la producción del ATP, ¿verdad? Y la pinocitosis, como les dije, los solutos son envueltos o invaginados hacia la membrana y luego transferidos al lado opuesto. Los ejemplos más comunes son las inmunoglobulinas, como les dije, la inmunoglobulina G, que tiene que tiene solo 2 brazos y tiene un peso molecular mucho más bajo que la inmunoglobulina. Entonces, en el feto, si encontramos alguna inmunoglobulina M o en el bebé recién nacido, esta inmunoglobulina M es producida por el feto, ya es una infección del feto, ¿verdad? O es una defensa del feto, es un anticuerpo creado por el feto. Lo que atraviesa la placenta es inmunoglobulina G materna, ¿verdad? En el feto no. Esta es la explicación de por qué es una clase que creo que ven conmigo, ¿verdad? Y su inmunización RH de por qué durante el primer embarazo es difícil que no se produzca la isoinmunización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina M es la que se produce en forma aguda, acordémonos, y tiene un peso molecular alto. Entonces, cuando el feto o cuando la madre es sensibilizada por primera vez, esos anticuerpos que van a producir son inmunoglobulina M y no va a atravesar la placenta en el primer embarazo. Sin embargo, en la teoría, esta transición dura de 5 a 6 semanas y hasta unos 3 meses. Entonces, en la teoría, si hay algún sangrado empezando el embarazo y la madre tiene una inmunización temprana, esta inmunoglobulina M en unos 3 meses se puede convertir en inmunoglobulina G. Entonces, sí existe la posibilidad de el paso de o inmunización durante el primer embarazo, aunque es bastante raro, ¿verdad? Pero no es que del todo no puede pasar. Como les digo, esta es otra clase aparte, pero sí tienen que saberlo. Y lo vamos a ver en esa otra clase, pero ahí hay otra prueba que también se las trae, es muy frecuente, ¿verdad? Porque a mí me pasa, por ejemplo, mucho que me llegan referencias donde dice madre RH negativo, y esa es la referencia de valor, esa es la referencia para mandar a la paciente de alto riesgo, y ni siquiera le han hecho un test de Coombs. Entonces usted dice, hey, o sea, ni siquiera sabe que teniendo un test de Coombs indirecto negativo, esta madre no está inmunizada y no tienen que mandarla, ¿verdad? O que usted la puede controlar y va a ser una paciente de bajo riesgo hasta que esté inmunizada, ¿verdad? En el momento en que el test de Coombs le salga positivo, ahí sí la cosa cambia, ¿verdad? Y ya sí requiere un control en medicina materno-fetal o en alto riesgo, ¿verdad? Pero antes de esos momentos se puede manejar en primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas importantes, ¿verdad? Para que cuando ustedes, o sea, cuando manejan un paciente, ustedes les dicen, hey, sí, lo que está haciendo es referir todo, ¿verdad? Porque no saben en realidad cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, les repito, ¿verdad? Varias veces la importancia del por qué y de conocer cómo funcionan las patologías para el manejo de las mismas, ¿verdad? ¿Ok? La circulación fetal. Recordémonos que la circulación fetal es un poco diferente a la circulación de los niños o de los adultos, ¿verdad? Tienen varias cosas importantes. Lo más importante, recordémonos, o por decirlo así, el feto respira, o los pulmones del feto, por decirlo de una manera fácil de entender, son la placenta, ¿verdad? Entonces, la placenta va a tener baja resistencia y alta compliance, o sea, alto calibre, ¿verdad? Que le permite el paso de flujos grandes de sangre. Mientras que los pulmones en el feto, como no se usan tanto, van a tener alta resistencia y bajo flujo, porque no ocupamos el paso tanto de sangre en los pulmones, ¿verdad? Entonces, ¿han escuchado sobre los cortocircuitos o los shunts de la circulación fetoplacentaria? ¿Alguno ha escuchado sobre esto? ¿Sabe cómo funciona más o menos? No, doctor. Ok. ¿Se han escuchado sobre el ductus venoso, el foramen oval o el ductus arterioso? No. Ok.
vamos a explicarlo entonces. Aquí está la placenta, ¿verdad? Recordémonos que la placenta tiene, como les dije, 2 arterias y una vena. Como les explicaba, es raro que solo haya una arteria en la placenta, ¿verdad? En algunos fetos puede ser una variante normal en menos de 2% de ellos, pero si solo hay una arteria, se asocia más a trastornos cromosómicos y también a mayor riesgo de resultados neonatales adversos, ¿verdad? Entonces es importante siempre revisar que hayan 2 arterias umbilicales, ¿verdad? Pero bueno, entonces la vena umbilical es una de las 2 excepciones de venas que transportan sangre oxigenada, ¿verdad? Que esto solo se da en la vida fetal. Entonces, de la placenta a través de la vena umbilical que va a entrar al hígado, ¿verdad? Aquí está la porción intrahepática de la vena umbilical. Es como le llega sangre oxigenada al feto. Entonces, vemos acá donde viene la vena umbilical, vemos acá donde la vena umbilical entra al hígado y vemos que la vena umbilical va a pasar la mayoría a través del seno portal, llevaría la mayor cantidad de sangre oxigenada hacia el feto, ¿verdad? Aquí están las concentraciones de oxígeno, ¿verdad? Donde el rojo es concentración de oxígeno alta, el negro o café es concentración de oxígeno moderada o media y el azul es concentración de oxígeno baja, ¿verdad? Entonces, como fin de la vena umbilical tiene pasarle gran cantidad de oxígeno al hígado fetal, ¿verdad? A través del sistema porta. Pero aquí es donde viene el primer cortocircuito importante en la circulación fetal, ¿verdad? Este es el ductus venoso, el primer cortocircuito, y es un shunt o es un adelgazamiento por engrosamiento de este endotelio vascular, ¿verdad? Que va a hacer que la vena umbilical donde continúa vaya a desembocar antes de entrar al corazón. En realidad la entrada es por acá, ¿verdad? En este esquema está un poquito mal, la entrada es por acá, pero que donde la vena umbilical se une a la vena cava inferior, ¿verdad? Y este shunt o este cortocircuito haga que pase sangre oxigenada a esta vena, ¿verdad? A la vena cava inferior. Entonces, eso es lo que permite que la vena cava inferior te lleve sangre oxigenada, ¿verdad? Por un cortocircuito a partir del ductus venoso que hace que esta sangre pase cierta cantidad de sangre oxigenada, ¿verdad? Que en promedio es como un 20% de la total, el 80% llega al hígado para la producción de metabolitos. ¿Ok? Entonces, el primer cortocircuito no solo hace que pase sangre oxigenada, sino también esto hace una turbulencia y hace que la sangre vaya con mayor velocidad y con mayor presión. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque tanto la vena cava inferior, que lleva sangre oxigenada, como la vena cava superior, esta no lleva sangre oxigenada, nos va a entrar ¿a dónde? Al atrio derecho, ¿verdad? Entonces, acordémonos que este primer cortocircuito llamado ductus venoso no solo hizo que aumente que lleve sangre oxigenada, ¿verdad? La vena cava inferior, sino también que esta sangre venga con mayor presión y mayor velocidad. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar acá por un gradiente de presión es importantísimo para que pase al segundo cortocircuito, que lo tenemos acá y se llama foramen oval, ¿verdad? Que es la división o es un huequito fisiológico, ¿verdad? Que está entre los 2 atrios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite que esta sangre oxigenada pase del atrio derecho al atrio izquierdo con mayor fuerza, ¿verdad? Entonces, el foramen oval, este es el segundo cortocircuito, va del atrio derecho al atrio izquierdo y se va por un gradiente de presión que lo produjo el ductus venoso, ¿verdad? El ductus venoso tiene varias implicaciones clínicas y lo usamos mucho. Vean que el ductus venoso es un marcador de diástole, porque, por ejemplo, cualquier problema cardíaco aquí en las válvulas, o por ejemplo, que haya un síndrome de hipoplasia de cámaras izquierdas en un bebé con una cromosomopatía, nos va a hacer como que haya mayor resistencia a este ductus, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos medir en valores viendo la forma de la onda del ductus. Entonces, en primer trimestre, en el tamizaje entre las 11 y 14 semanas, usamos el ductus venoso como un marcador de cromosomopatías. ¿Por qué? Porque si el ductus venoso nos sale alterado, podemos pensar en que ese bebé probablemente tenga algún problema cardíaco, ¿verdad? Entonces es parte del tamizaje de las cromosomopatías entre la semana 11 y 14. Esto lo vamos a ver en la otra clase más adelante o el otro día, ¿verdad? En cromosomopatías. Pero es un marcador importante. Y también el ductus venoso que se mantiene sobre toda la vida fetal en restricción del crecimiento es importantísimo porque cuando el ductus venoso ya se altera,
En restricción de crecimiento, básicamente solo se altera en los estadios 3 o 4 de restricción de crecimiento intrauterino. Cuando hay alteración del ductus venoso, son bebés que ya hay que sacarlos básicamente inmediatamente, ¿verdad? Cuando tenemos un ductus venoso alterado con diástole 0 o diástole reversa, en un RCI estadio 4 lo que te está diciendo es como saque ese bebé ya, ¿verdad? Porque se va, o sea, va en pocas horas probablemente ya va a morirse ahí adentro, ¿verdad? O sea, ya el ambiente es tan hostil para el bebé y ya ha hecho tantos cambios fisiológicos para adaptarse al medio externo que ya el bebé no va a estar ahí adentro, ¿verdad? Entonces es una forma de seguimiento, como les dije en la clase de RCU, creo que el doctor Álvarez les va a explicar esto detalladamente, pero sí es importante, por ejemplo, que en esta clase ustedes entiendan qué es el ductus venoso, dónde está y que básicamente lo que mide es como un marcador de diástole y lo que le está diciendo es que este corazón o estas arterias están con mucha vasoconstricción, ¿verdad? O hay alguna cosa que está impidiendo que la precarga se dé adecuadamente. Entonces ya ustedes entendiendo eso, cuando les expliquen el ductus venoso, no van a quedarse ahí como pensando qué es el ductus venoso y para qué sirve. Ok, entonces la sangre oxigenada pasó del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo y por ahí salió ¿por dónde? Por la aorta, ¿verdad? La aorta que es la que va a llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo, pero una parte de esta, ok, y si vemos los vasos, ¿verdad? Cuando salen de la aorta, acordémonos que las 3 ramas del callado aórtico, ¿verdad? Es importante que lo sepan. Primero el tronco común, ¿verdad? El tronco arterioso, que tiene ramas que va a tirar a la subclavia derecha y a la carótida derecha, y después la carótida izquierda y la subclavia izquierda, que son ramas directas, ¿verdad? Del callado aórtico. ¿Ok? Y entonces el tercer cortocircuito que lo vemos por acá es el ductus arterioso, el conducto arterioso. ¿Qué hace? Que recordémonos que los pulmones en este momento no están produciendo el oxígeno, ¿verdad? Fetal, pero los pulmones son tejidos y ocupan también su oxígeno. Entonces, aquí es donde está la otra excepción de sangre oxigenada. Y a través del conducto arterioso pasa sangre oxigenada hacia la circulación fetal, ¿verdad? Entonces, las venas pulmonares van a tener sangre oxigenada y las arterias, sangre oxigenada, perdón, y las arterias sangre oxigenada. ¿Okay? Esta es la segunda excepción en la circulación fetal, ¿verdad? Donde una vena transporta sangre oxigenada y las arterias transportan sangre desoxigenada, y el ductus arterioso básicamente lo que hace es que se lleve oxígeno a los pulmones fetales, ¿verdad? Básicamente en pocas cantidades y para mantener la vitalidad de los tejidos, es importante. Ya después, cuando estos ductos se van cerrando, ¿verdad? Va cambiando. Entonces, ¿por qué es importante? Pues ustedes han escuchado que medicamentos como los AINES, ¿verdad? Los inhibidores de las prostaglandinas, por ejemplo, la indometacina, ibuprofeno, Voltaren, todos estos medicamentos no se dan en el embarazo después de las 32 semanas. ¿Por qué? Porque pueden hacer un cierre prematuro de este conducto arterioso, ¿verdad? Con repercusiones para la vida fetal. Y entonces por las prostaglandinas. Y contrario, hay bebés que tienen patologías como patologías ductus dependientes, ¿verdad? Por ejemplo, hipoplasia de cámaras izquierdas, que desde el momento en que nacen más bien se les empieza a dar prostaglandinas para evitar el cierre de ese ductus arterioso, ¿verdad? Porque si ese ductus arterioso se cierra, no va a llegar sangre a esa circulación fetal que ya de por sí está comprometida, y a esa circulación pulmonar, y ese ductus es el que nos está llevando sangre oxigenada también al cuerpo. A través de ese ductus es que está pasando, ¿verdad? Y ese ductus es el que está haciendo que le vaya a llegar sangre oxigenada a los pulmones, porque los pacientes ya van a venir de por sí con una hipertensión pulmonar. Entonces, si se cierra, se va a comprometer la vida fetal. Pero para que ustedes entiendan todo esto, es importante conocer o acordarse de la anatomía de la circulación fetal, ¿verdad? Para que entiendan el por qué más adelante van a ver cómo se le tratan a sus bebés, o por qué en tales patologías se les da tal cosa, o porque después de las 32 semanas no damos inhibidores de las prostaglandinas, ¿verdad? O AINES. Okay. En cuanto a las membranas y al líquido amniótico, bueno, no sé si les quedó alguna duda con la parte de la circulación fetal. Mi ¿Estamos bien? parte muy claro, Doc. Muy claro. Gracias. Ok. Entonces, en cuanto al líquido amniótico y las membranas, bueno, recordemos que tenemos dos membranas, ¿verdad? El amnios y el corium. El amnios básicamente es una prolongación del ectodermo del feto. Es la membrana que está más en contacto, o la membrana más interna, ¿verdad? Que envuelve al feto. Es una extensión de ectodermo fetal, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?
el grosor es de 0.02 a 0.5, vea que las membranas son relativamente delgadas. Entonces, cuando hay una exposición de las membranas al medio externo, ¿verdad? Las bacterias que suben a través de la vagina, rápidamente van a romper estas membranas, ¿verdad? Entonces, cuando hay, no sé, como membranas en bolsa, un reloj de arena, ¿verdad? O exposición de membranas, básicamente ahí no se puede hacer ya mucho por un embarazo de eso, ¿verdad? Hay que prevenir antes y empezar a ver el acortamiento cervical y esas cosas antes de que llegue a un punto de eso, ¿verdad? Porque ya cuando hay exposición de las membranas ovulares ya es cuestión de tiempo, ¿verdad? Posiblemente horas o lo más un día o así para que estas membranas se rompan, ¿verdad? Porque rápidamente, por su grosor, rápidamente las mismas bacterias así que van a subir a través del canal vaginal las van a romper, ¿verdad? Estas membranas son ricas en fosfolípidos, ¿verdad? Contienen ácido araquidónico, son precursores, ¿verdad? El ácido araquidónico, que es precursor obligado de prostaglandinas, y también fosfolipasas, y esta producción de prostaglandinas en las membranas y hacia el líquido amniótico es lo que hace que ese líquido amniótico tenga ese olor como a cloro o a semen, ¿verdad? Que es muy común, o por eso es que ustedes les preguntan a las mujeres embarazadas que a qué olía ese líquido cuando botaron, ¿verdad? Porque una consulta de todos los días en los servicios de emergencias, ¿verdad? Es que tienen una, que están botando como un líquido, ¿verdad? O que están más húmedas, ¿verdad? Y eso es muy frecuente, ¿verdad? La producción de líquido amniótico por las membranas ovulares. La producción de líquido amniótico, la producción de prostaglandinas por las membranas ovulares y ese olor particular, ¿verdad? Y además la mujer embarazada tiene un aumento en la concentración de flujo, entonces es muy normal que la mujer perciba, por lo general que está muy húmeda, también es muy normal que la mujer tenga pérdidas insensibles de orina y a veces lo pueda confundir o pueda pensar que es líquido, ¿verdad? Pero esto es importante saberlo para hacer un adecuado diagnóstico. Igual ya hay en la clase de ruptura, van a ver, de ruptura prematura de membranas, van a ver cómo se maneja, ¿verdad? Y van a ver que hay pruebas que tienen un alto valor predictivo negativo y una alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico actualmente, ¿verdad? Pero sí es importante en la historia clínica saber, ¿verdad? El por qué de ese olor particular o por qué les preguntamos eso, ¿verdad? Y es básicamente por eso, porque producen prostaglandinas y eso le da el olor a cloro. ¿Okay? El líquido amniótico es importante porque, bueno, a nivel de ultrasonido es la ventana que tenemos para ver al bebé, ¿verdad? Ustedes han visto cuando se van a hacer un ultrasonido de abdomen que tienen que ir con la vejiga llena, es por eso, ¿verdad? Porque ocupan un medio hipocogénico, ¿verdad? Para poder ver bien los órganos en detalle, ¿verdad? Si no, el radiólogo se pierde y no va a poder hacer el ultrasonido, ¿verdad? En obstetricia es igual, ¿verdad? El líquido amniótico es más importante, ¿verdad? Y ver un bebé sin líquido, ¿verdad? Cuesta muchísimo más apreciar adecuadamente las estructuras, ¿verdad? Entonces, solamente en el primer trimestre, al principio del embarazo, el líquido amniótico se produce por trasudado de plasma materno y por trasudado de plasma fetal, en una piel fetal que está muy permeable antes de que se dé la queratinización en el feto. Después de eso, en el segundo trimestre en adelante, el líquido amniótico va a ser un balance entre la producción del líquido fetal, que va a ser por la orina en la mayor cantidad, y una cantidad muy poca de los pulmones, pero la gran cantidad de líquido amniótico se va a producir por la orina fetal. Entonces, si queremos saber si el bebé está orinando bien y le están funcionando bien los riñones, y no tiene una obstrucción ahí, una patología obstructiva, pues la cantidad de líquido amniótico es una forma indirecta de decir que los riñones funcionan adecuadamente, porque para que el bebé produzca líquido amniótico, tiene que estar orinando, ¿verdad? Y si queremos ver si el aparato digestivo del bebé está deglutiendo, está bien, no hay un proceso obstructivo, ¿verdad? Como una atresia esofágica, o no hay alguna alteración en la deglución del bebé porque viene con algún síndrome, algún problema neurológico, pues tiene que haber esa cantidad de líquido normal, ¿verdad? Que hay medidas para ese líquido. ¿Por qué? Porque ¿cómo se regula esto? Por la deglución. Entonces la cantidad de líquido disminuye gracias a la deglución fetal y aumenta gracias a la producción de orina. Entonces, el balance entre eso es lo que produce la cantidad normal de líquido. Entonces, si tenemos poco líquido, tenemos que irnos a buscar causas de poco líquido, como vamos a ver adelante, o de oligoamnios. Y tenemos al contrario, polihidramnios, ¿verdad? Exceso de líquido, tenemos que ir a buscar causas de polihidramnios. ¿Ok? Entonces, más o menos entre la semana 16 a 32, el líquido aumenta entre 250 a 800 cc, ¿verdad? Donde va a alcanzar una meseta. Después de ahí se va a mantener estable hacia más o menos la semana 39
y luego el líquido va declinando importantemente, ¿verdad? Después de la semana 39 el líquido va a ir disminuyendo. Entonces, bebés de mayores de 40 semanas, a todas, no solo deberíamos hacer un monitoreo de prueba de bienestar fetal, ¿verdad? Un INST, sino también tendríamos que ver la cantidad de líquido, ¿verdad? Es importante. Y si el bebé está con oligoamnios, ¿verdad? Interrumpir el embarazo, no dejarlo más semanas. Acordémonos que el concepto de embarazo a término es hasta las 37 y antes de las 42 semanas, ¿verdad? Pretérmino es antes de las 37 y postérmino es después de las 42, pero después de las 41 semanas la incidencia de abortos aumenta considerablemente, ¿verdad? Aumenta radicalmente y de forma exponencial. Entonces, es por esa razón por la que no llevamos embarazos más allá de las 41 semanas, ¿verdad? Hay estudios, autores que han intentado decir que si todo está normal, el bebé usted los puede llevar hasta las 42, pero en realidad no tiene sustento, ¿verdad? No hay ninguna razón, no le va a dar ningún beneficio mayor al bebé y lo está exponiendo a un mayor riesgo de complicaciones, ¿verdad? Tanto hoy todavía la madre, a mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo, el bebé va a ir ganando más peso, ¿verdad? Los embarazos postérminos, los embarazos prolongados, son bebés ya más grandes que van a atender a la macrosomía, entonces mayor riesgo de terminar en una cesárea, en un parto instrumentado, o en un desgarro ya grado 3, grado 4, mayor riesgo, como les dije, trastornos hipertensivos, de diabetes estacional, etcétera, ¿verdad? Y como le digo, sin ningún beneficio para el feto. Entonces es por esa razón que interrumpimos los embarazos a las 41 semanas, ¿verdad? No los llevamos a las 42, aunque la definición de postérmino es después de las 42 semanas. ¿Ok? Entonces, como les dije, la orina fetal es la principal fuente de líquido amniótico, ¿verdad? A término más o menos se producen o hay de 400 a 1200 por día, eso es lo que orina el feto. Como les dije, en los dos riñones, ¿verdad? Va a haber un problema y por eso va a haber una disminución del líquido amniótico. Además, el líquido amniótico está regulado por un montón de hormonas, como el factor natriurético, ¿verdad? Que produce que orine o disminuye la cantidad de orina, la angiotensina, el sistema renal, angiotensina, aldosterona, las prostaglandinas, que por eso en una madre no podemos dar prostaglandinas, ¿verdad? Por ejemplo, para una amenaza de aborto, que a veces para el dolor o así, damos algún antiinflamatorio no esteroideo como la indomethacina, o cuando usamos algún AINE no lo podemos usar por más de 3 días porque va a producir, las prostaglandinas van a producir vasoconstricción y pueden llevar a producir insuficiencia renal fetal y van a disminuir la producción de orina en el feto, ¿verdad? Entonces es importante. De hecho, en esas pacientes, algunas veces cuando tienen polidramnios damos prostaglandinas para intentar disminuir un poco la cantidad de líquido amniótico, ¿verdad? O en algunas patologías que ocupamos que disminuya la cantidad de líquido también, ¿verdad? Pero más que todo cuando hay una bolsa en reloj de arena por una incompetencia cervical y vamos a hacer un cerclaje así, pero eso es algo más como heroico, ¿verdad? Eso hubo que prevenirlo de otra forma, dando progesterona o haciendo el cerclaje más tempranamente, ¿verdad? Haciendo el diagnóstico. Ya en estos casos ya no, pero en realidad ha sido un efecto secundario de las prostaglandinas antes de las 32 semanas, es la vasoconstricción a nivel de las arterias renales que lleva a cierto grado de insuficiencia renal, ¿verdad? Y si se mantiene, puede llevar a lesiones fetales graves, ¿verdad? Y la disminución del líquido amniótico. ¿Ok? Y la deglución de líquido amniótico es la mayor cantidad o la mayor ruta para la reabsorción del mismo, ¿verdad? Que empieza la deglución a partir de la semana 16 a 18 y cerca al término son aproximadamente 500 cc por día de líquido amniótico. Okay. Entonces, bueno, acordémonos que, bueno, entre la deglución del líquido amniótico y, bueno, una leve cantidad que se absorbe por las membranas, ¿verdad? El amnios y el corium, es el otro punto de la homeostasis. La composición del líquido amniótico, el 99% del líquido amniótico es pura agua. Okay. Y otras cosas que tienen, bueno, células fetales epiteliales, tienen células orgánicas e inorgánicas, ¿verdad? Tienen electrolitos, tienen proteínas, carbohidratos, grasas, enzimas, hormonas, pigmento y, bueno, las células fetales, ¿verdad? Importantes para cuando hacemos en líquido amniótico alguna punción o así. Y el cariotipo, eso lo vamos a ver más específicamente en la clase de cromosomopatías, pero por esa liberación de células fetales al líquido amniótico es por lo que podemos hacer un estudio genético, ¿verdad? En el líquido de las madres, ¿verdad? En el líquido amniótico, perdón, para ver el cariotipo del feto. ¿Ok?
Ok, entonces como les dije, el líquido amniótico llega a una meseta, a un pico a las 33 semanas y ahí va disminuyendo más o menos 8% semanalmente. Las estimaciones de los volúmenes del líquido amniótico, ¿verdad? La estimación de Manning es la máxima columna vertical, el volumen más grande del líquido amniótico. Esta es la forma en la que medimos actualmente o lo usamos más, ¿verdad? Ya no usamos el ILA de Phelan, sino que la estimación de Manning o de la máxima columna vertical es una forma más práctica y queda menos rangos de oligoamnios. Entonces, básicamente vamos a medir una máxima columna vertical, ¿verdad? Una medición vertical que esté libre de cordón umbilical o partes fetales, que sea solo líquido, ¿verdad? Sin hacer presión fuerte con el transductor, y si el líquido está mayor a 2 centímetros, ¿verdad? Esa máxima columna es normal, o si está menor de 8 centímetros. Ya menor de 2 centímetros en la máxima columna, ¿verdad? Donde haya más líquido, es oligoamnios, ¿verdad? O poco líquido, y más de 8 centímetros es polidramnios, o exceso de líquido, mayor cantidad de líquido, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que lo medimos. Hay otra forma, como el índice de Phelan, o el índice de líquido amniótico, que es la medición de los 4 cuadrantes, ¿verdad? Que hay que medir cada cuadrante, ¿verdad? Cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho, izquierdo, y que de 8 a 20 milímetros es normal, de 8 a 20 es normal, de 5 a 8 es bajo, ¿verdad? De hecho, menos de 5 centímetros o menos de 50 milímetros era bajo, y mayor de 200, ¿verdad? O mayor de 20 es alto o polidramnios. Pero como les dije, también hay percentilos para medir esto. Pero ¿qué pasaba con esto? Que a veces teníamos islas mayores a 50, pero que simplemente por la edad gestacional no daba para el percentilo. Entonces mandaban a interrumpir embarazos, donde hay estudios que dicen que con más de 50 de líquido amniótico, no había ninguna repercusión para el feto. Entonces, en realidad no había una razón del por qué interrumpir el embarazo, aunque las tablas dijeran que daba para oligo por los percentilos. Entonces se vio que usando las máximas columnas verticales de Manning en lugar del ILA, podemos interrumpir menos embarazos, que no sea necesario interrumpirlos antes, ¿verdad? Cuando tenemos un oligoamnios, igual no está indicado interrumpir el embarazo antes de las 37 semanas, pero los embarazos en realidad deberíamos dejarlos a las 39 semanas, ¿verdad? Entonces, si llegamos a las 37 semanas con un líquido que está normal, con un ILA mayor de 50, o lo que se hace ahora actualmente, con una máxima columna vertical mayor a 2 centímetros, no hay razón por la cual interrumpir el embarazo, ¿verdad? Puede continuar. ¿Ok? Como les dije, la máxima columna vertical, entonces es una comparación. Menor de 2 centímetros es oligoamnios y mayor de 8 centímetros es polidramnios, o el índice de líquido amniótico. Menor de 5 centímetros en el total, ¿verdad? La suma de los 4 cuadrantes es oligoamnios, y mayor de 240 milímetros o 24 centímetros era polidramnios. Ahora sí, cuando tenemos oligoamnios, entonces acordémonos, ya saben ustedes que el líquido se produce por los riñones del feto, ¿verdad? Entonces, si ven poco líquido en ese bebé, ¿en qué van a pensar? Bueno, en anomalías del tracto urinario del bebé, ¿verdad? En riñones poliquísticos, de que les falten los riñones, o que no tengan vejiga y que no estén orinando, o que hay una obstrucción renal bilateral, porque acordémonos que si uno de los 2 riñones funciona, va a producir la cantidad normal de líquido amniótico, aunque el otro no sirva. Displasia renal bilateral, válvulas o atresia de la uretra, cualquier proceso obstructivo, ¿verdad? O cualquier anomalía prerrenal, ¿verdad? Bueno, si está por arriba de los riñones, ¿verdad? O cualquier insuficiencia renal, si es por el nivel de los riñones, o más para abajo por renal, si es debajo del riñón, ¿verdad? Si es en la uretra o en los ureteros, ¿ok? Dentro de las prerrenales incluimos una de las principales causas de oligoamnios, ¿verdad? Que es la insuficiencia útero-placentaria. O sea, muchas veces las restricciones de crecimiento, que son esos bebés que no les está llegando sangre, es lo mismo, ¿verdad? Si no les está llegando sangre, recuerden lo que les dije. Cuando el bebé distribuye su sangre, ¿a cuáles órganos redistribuye la sangre del feto? ¿Cuáles son los órganos más vitales en el feto para mantener la vida y la funcionalidad del feto? Ok, acordémonos que son 3: el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales, pero no los riñones, ¿verdad? Las glándulas suprarrenales. Entonces, al igual que un adulto que le falte, que no esté hidratado o que no tenga un adecuado
importe de sangre va a ser una insuficiencia renal, ¿verdad? Y va, por ende, a orinar menos, va a producir menos líquido amniótico. Entonces, por eso es que en la insuficiencia placentaria, en la restricción del crecimiento intrauterino, por lo general, las restricciones, la gran mayoría se acompañan de oligoamnios, de menor producción de líquido amniótico, ¿verdad? Y esa redistribución de flujos es por la que vemos que, algo que llamamos sparring o vasodilatación cerebral, ¿verdad? Que es uno de los primeros cambios que vemos cuando estamos hablando de RSIU, y por eso es que dentro de los valores de flujo Doppler es que medimos algo que se llama índice cerebroplacentario y que medimos la velocidad, el IP, el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media, y tenemos percentiles para ver dónde está. Pero por esa redistribución de flujos, donde es más importante llevar sangre para el feto al riñón, al cerebro y a las suprarrenales, es que se da toda la patología del RSIU, y en base a esos cambios que se dan de mayor dilatación hacia esos órganos y mayor vasoconstricción a los órganos, es como vamos a entender cómo funciona la restricción de crecimiento y por qué medimos la arteria umbilical, que la arteria umbilical va a tener una vasoconstricción, ¿verdad? Y las arterias cerebrales van a estar dilatadas más que todo. Entonces, por eso es que van a entender por qué cuando les hablan de RSIU, van a ver que la arteria umbilical va a estar en un percentilo mayor del 95 y la arteria cerebral media va a estar en un percentilo menor al 5. Y ahí van entendiendo más o menos por qué. Por esta distribución de flujos que se da normalmente, ¿verdad? O que el feto tiene que hacer para mantener con función sus órganos vitales, ¿verdad? Otras causas como la sirenomelia, que son anomalías raras, donde el bebé tiene las dos piernas unidas y la parte de los pies abajo abiertos, ¿verdad? Tiene forma como de una sirena o por ultrasonido, y bueno, y al nacimiento eso aparenta que se acompañan de agenesia renal la mayoría de veces, displasia caudal. Esto va más relacionado a una patología que es pactonomónica de diabetes, es muy, muy poco frecuente, pero la agenesia sacra o la displasia caudal, ¿verdad? Y también se acompaña de agenesia renal y se produce básicamente en mujeres que tengan diabetes mellitus no controlada, sobre todo en mujeres que tengan diabetes pregestacional, diabetes tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Y que tienen el embarazo con hemoglobinas glicosiladas altísimas. Entonces, hablando de hemoglobina glicosilada, ¿ustedes saben cómo se traduce un valor de hemoglobina glicosilada? ¿Saben cómo funciona? Digamos, si ustedes les dicen que una paciente tiene una hemoglobina glicosilada en 6.5, ¿saben qué significa eso? ¿Ok? Como les dije, siempre es importante saber el porqué de las cosas. Acordémonos que la vida media del eritrocito son 120 días, ¿verdad? Entonces, básicamente, midiendo la hemoglobina glicosilada es un valor indirecto el que nos va a decir cómo anduvo el azúcar en promedio, ¿verdad? Durante los últimos 3 meses en ese paciente, 3 o 4 meses. Entonces, la hemoglobina glicosilada en 6.5 quiere decir que tiene valores de glucosa en promedio en 135. Y cada aumento en 1% de la hemoglobina glicosilada va a aumentar en 35 miligramos por decilitro la glucosa. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una hemoglobina glicosilada en 7.5, lo que nos está traduciendo clínicamente es que esa persona anduvo por el mes en promedio en glicemias de 170 para arriba. Y si la tienen 8.5, que anduvo glicemias de 205 para arriba. Y así sucesivamente. Pero ven, como les digo, es importante, o sea, hacer los estudios, pero el saber por qué. Por ejemplo, esos valores de la hemoglobina glicosilada es por lo que ustedes, como les dice el médico, cuando llegan a hacer los exámenes de glucosa, que no ha estado bien compensado, ¿verdad? Porque antes se daba mucho que el paciente hacía el desorden todo el tiempo y 2 o 3 días antes del examen se ponía a tomar agua y así bajaba los niveles de glucosa. Entonces llegaba a la cita compensado, literalmente, o parece compensado, ¿verdad? Pero que realmente está totalmente descompensado, ¿verdad? Entonces, ver esa medición de los últimos 3 meses le dice a usted si el paciente realmente estuvo compensado o si por el contrario anda mal, ¿verdad? Ok. El higroma quístico, ¿verdad? Esto es más dirigido a pacientes con, el higroma quístico es característico, es muy frecuente en síndrome de Turner, ¿verdad? Que también se acompaña de problemas renales, ¿verdad? Al igual que otras cromosomopatías, como causas genéticas, ¿ves? Tenemos el Turner, la trisomía 18, la trisomía 21, la insuficiencia placentaria, son causas frecuentes
También o causas que provocan oligoamnios. Ok. El RSIU, como les expliqué, ¿verdad? Por la redistribución de líquidos, el embarazo posttérmino, porque la cantidad de líquidos, recordémonos que después de las 37 semanas, 39 semanas, alcanzó la meseta, a las 33, por ahí de las 37, 39, empieza a bajar radicalmente, ya es por eso es que después de los 41 la mayoría tienen oligoamnios y no dejamos los embarazos. Lógicamente, si se rompen las membranas va a haber oligoamnios, ¿verdad? Y embarazos múltiples en síndrome de transfusión feto-feto. Para hacer el diagnóstico de síndrome de transfusión feto-feto, son bebés en embarazos monocoriales, o sea, que comparten una placenta y un bebé va a estar en una bolsa donde tiene polidromes, o sea, donde tiene una máxima columna vertical mayor de 8 centímetros y el otro va a estar en una bolsa donde tiene una máxima columna vertical de menos de 2 centímetros, que se conoce como stock twin o feto atrapado por lo general, porque uno está ahí todo libre y hasta que está pletórico, ¿verdad? Con una insuficiencia cardíaca y exceso de líquido y hasta con hidrops de la gran cantidad de líquido que tiene, y el otro por el contrario está ahí todo insuficiente, todo restringido y está ya metido en una esquina y atrapado así literalmente, ¿verdad? Y la diferencia de FET de tamaños es muy grande, ¿verdad? Si esta patología no se trata, tiene su historia natural es que la mortalidad anda para arriba del 90% de los dos fetos. Si se hace la ablación láser, que la ventana anda por ahí de las 14 a las 24 semanas, tiene una sobrevida de uno de los dos bebés entre un 70-80% y de que sobrevivan los dos por ahí el 50-60%, ¿verdad? Entonces es importante conocer esto, ¿verdad? Y bueno, que para que haya el diagnóstico de síndrome de transfusión, obligatoriamente tiene que tener la secuencia polio-oligo. Antes de cualquier otra cosa, el diagnóstico tiene que tener eso. Si no tiene eso, no es un síndrome de transfusión feto-feto. Otras causas, iatrogénico, como le digo, si le damos a EINES a la paciente, podemos provocar una disminución del líquido amniótico. El alcohol, el cigarro, la cocaína, ¿verdad? Que producen vasoconstricción, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, totalmente contraindicados durante el embarazo, ¿verdad? De todos los antihipertensivos, el que más daño le puede causar a los bebés son los IECA o los ARA2, ¿verdad? Entonces, ni ECA ni ARA2, y preferiblemente tampoco beta bloqueadores, ¿verdad? Porque aumentan también el riesgo de restricción de crecimiento. Pero los ARA2 o los IECA totalmente prohibidos durante el embarazo, ¿verdad? De hecho, los tratamientos antihipertensivos que dábamos, como el Aldomet no es que es el mejor antihipertensivo, como antihipertensivo es pésimo, pero ¿por qué lo usamos? Porque es el que menos efectos secundarios tiene en el feto y es el que menos atraviesa la placenta, básicamente por eso usamos metildopa, ¿verdad? Pero en una paciente no embarazada adulta o en un varón, usar Aldomet como primera opción, no, ¿verdad? Es un medicamento como, ¿verdad? Es inclusive despreciado. Sin embargo, en el embarazo, esa es la razón de por qué usamos la alfa-metildopa, no porque sea mejor, el mejor antihipertensivo, el que haya demostrado que mantiene las mejores presiones en la hipertensión crónica, etcétera, sino porque simplemente es por eso, ¿verdad? Porque es el que menos efectos secundarios va a tener hacia el feto. Ok, si ese feto, digamos, tiene el oligoamnios muy tempranamente, ¿verdad? Antes de las 20-24 semanas, los pulmones ocupan líquido para desarrollarse, entonces se va a tener una hipoplasia renal, por ejemplo, una secuencia Potter, ¿verdad? Donde el bebé no tenga riñones, ¿verdad? Tenga una genesia renal, va a tener hipoplasia renal y al final ese bebé puede llegar a término, no importa, por lo general no llegan, pero independientemente, si tiene una hipoplasia renal, esos bebés o en el diafragmáticas, ¿verdad? No van a poder desarrollarse y cuando salgan al medio externo no van a poder respirar, ¿verdad? Por la hipoplasia pulmonar, de efectos faciales y de las extremidades, esos son deformidades. Hay una diferencia en los fetos entre deformación y malformación, ¿verdad? Las deformidades son, por ejemplo, esos bebés que vienen con la nariz toda planilla, la cara toda estripada, como si te hubieran tenido ahí pegada, ¿verdad? En un espejo, pero eso se corrige con los días. Igual, no sé, que a veces vienen con las piernillas dobladas o los bracitos, pero eso es por como estuvieron en un medio donde hay poco cambio. Eso es una deformidad y la gran mayoría con terapia y a lo mucho férulas así, ¿verdad? Se corrigen. Pero esa es la diferencia entre deformación y malformación, ¿verdad? Y cuando hay poco líquido, también en la labor de parto, que muchas veces nos lleva a hacer cesáreas, ¿verdad? De emergencias, esa compresión que se produce en el cordón, que lleva a lo que antes se llamaba sufrimiento fetal agudo, que se le cambió el nombre porque sufrimiento fetal suena muy feo, ¿verdad? Y la madre oye sufrimiento fetal y lo primero que va a hacer es angustiarse más, ¿verdad? Mi bebé está sufriendo. Ahora le decimos insuficiencia de la unidad fetoplacentaria, ¿verdad? Suena un poco más bonito, más técnico el nombre, ¿verdad? O más glamuroso.
y alteraciones del monitoreo, ¿verdad? Que es principalmente, lo van a ver también en la clase de pruebas de bienestar fetal y la parte de monitoreo o vigilancia intraparto que lleva a cesáreas de emergencia porque produce alteraciones, ¿verdad? O desaceleraciones tipo 2. Okay. El polidramnios, o bueno, tipo 2 ya no se llaman así, perdón, desaceleraciones variables, que es lo más frecuente por comprensión del cordón. Ya eso de DIPS es del pasado, ¿verdad? Cuando van a clase va a ver que hay desaceleraciones variables, tempranas o tardías. Que las tempranas son normales, las variables, dependiendo, pueden llevar a parto vaginal, y las tardías sí son las que son ya diagnóstico de insuficiencia clara de la unidad fetoplacentaria y son las que probablemente no vayan a llevar no puedan nacer por vía vaginal, ¿verdad? El polidramnios, por el contrario, es el exceso de líquido amniótico, ¿verdad? A término, unos 200 cc o más de líquido amniótico, perdón, 2 litros o más o menos. El polidramnios puede ser agudo o crónico y muy importante acá, vea, el 60% del polidramnios es idiopático, o sea, no sabemos la causa de la gran mayoría. Un 20% es materno y ese 20% materno hay 2 causas. Y su inmunización RH, que si la madre es RH negativo, es RH positivo, perdón, casi que la descartamos, aunque puede haber inmunización por anticuerpos regulares, entonces siempre habría que hacer un test de CUMS, aunque la madre sea RH positivo, no importa, pero bueno, es una causa muy rara. Pues entonces, y su inmunización, y la otra causa de materna de polidramnios es la diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, descartar las causas maternas es muy fácil. Entonces, si ya descartamos las causas maternas y las causas, y tenemos un 60% de idiopático, solo tenemos un 20% de posibilidades, o sea, una quinta parte de posibilidades de que esa causa sea fetal. Por regla, entre más temprano empiece el polidramnios, el exceso de líquido, y más severo sea, es más probable que sea una causa fetal, ¿verdad? O una causa severa de polidramnios. Entonces, vemos acá las causas fetales, ¿verdad? Lesiones del sistema nervioso central, el defecto del tubo neural, prosencefala, hidranencefalia, encefaloceles, mielomeningocele, lesiones del tubo gastrointestinal, ¿verdad? Atresia esofágica, atresia duodenal, obstrucción del intestino, atresia intestinal, lesiones en el diafragma o tórax, como malformación quística adenoidea, hernia diafragmática, kilotórax congénito, malformaciones del mediastino, causas misceláneas como tanatofóricas, displasias tanatofóricas, ¿verdad? Estos bebés se acompañan siempre de hipoplasia pulmonar. Básicamente todas estas causas a lo que llevan son a qué, o sea, a problemas en la deglución fetal. Si ven, todas las causas se producen por lo mismo, ¿verdad? Causas maternas, como les dije, diabetes e inmunización, y causas idiopáticas, hay una alteración neurológica en la deglución fetal, ¿verdad? Exceso de hormona antidiurética, lo que lleva a una mayor producción, más bien no hay una adecuada inhibición de la antidiurética, lleva a una mayor producción de orina, trasladado a través de las meninges o disminución de la función del tracto gastrointestinal, pero esto es sumamente raro, ¿verdad? Igual es el 60% de las causas, pero idiopáticas es porque no está bien explicadas, ¿verdad? En medicina todo lo que no sabemos realmente por qué se produce le llamamos idiopático. Entonces, por regla, estas causas fetales, que solo son el 20%, que por lo general son las más severas, entre más temprano se dé el exceso de líquido y más cantidad de líquido sea, por lo general es más probable que sea fetal. Entre más tardío se dé y sea más leve, es más probable que la causa sea idiopática, ¿verdad? ¿Ok? El cordón umbilical, bueno, lógicamente une la madre con el feto y permite el intercambio de nutrientes y oxígeno. En promedio mide entre unos 54 a 61 milímetros. Un cordón corto es el que mide menos de 32 milímetros. Un cordón corto como consecuencia de un parto vaginal, ¿verdad? Que a veces el cordón cuando se estira mucho, se contrae, se comprime, hace que el bebé no baje adecuadamente y también que provoque esas aceleraciones, ¿verdad? Entonces esa es la implicación clínica, ¿verdad? Que también puede terminar en una cesárea por eso, o no nos cuenta, y un cordón largo tiene más posibilidades de circulares verdaderas del cordón, ¿verdad? De 2 o 3 circulares, que ahí sí, aunque no tenga una contraindicación para el parto vaginal, tiene más posibilidades de que pueda terminar en un parto por cesárea. Como les dije, 2 arterias y una vena, la vena lleva sangre oxigenada y las arterias sangre desoxigenada, y la gelatina de Wharton, que es esa capita blanca que cubre el cordón umbilical. Normalmente el cordón se va a insertar en el centro de la placenta, ¿verdad? Pero no necesariamente. Ok, lo que les hablaba de una sola arteria umbilical, ¿verdad? Que tiene una incidencia, vean, casi que del 1% en la población normal.
pero también se asocia a anomalías del feto en un 25 a 50% y puede tener defectos cardíacos, cromosómicos, trastornos a nivel de cerebro o problemas esqueléticos como displasias tanatofóricas o onfalocele, todo esto buscando cromosomopatías principalmente. Por eso les digo, si vemos solo una arteria umbilical, aunque puede ser normal, es muy raro, ya nos obliga a buscar, a hacer una revisión detallada en un ultrasonido morfológico, buscándole otro montón de cosas al feto, ¿verdad? Y también acordémonos que en cuanto al parto y todo, tiene mayor efectos, digamos, si el bebé tuvo un RCU, con una sola arteria umbilical, aunque no tenga ninguna malformación, se asocia a peores resultados, ¿verdad? A mayor estancia en UCI, van a ahogar más bajo, etcétera. Entonces sí es importante el diagnóstico, siempre ver que el bebé tenga las dos arterias umbilicales. Ok, muchachos, preguntas, dudas, comentarios. Estamos entonces. De mi parte no, todo claro por el momento. Ok. Listo, entonces yo creo que mañana damos temprano las otras dos clases. Bueno, la otra clase en realidad son, o sea, va dentro de un mismo tema, ¿verdad? O sea, bueno, son dos clases, debería darse como dos clases, pero vienen como dentro de una en el programa, ¿verdad? Entonces como que se dan juntas, ¿verdad? Que es la parte de embriología y la parte de cromosomopatías. ¿Está bien? Sí, yo creo que Perfecto. es una hora cada una, ¿verdad? Entonces básicamente mañana con un par de horas damos eso y ya terminamos para el primer examen. ¿Está bien? Listo. Listo, nos vemos. Muchas gracias.